Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 1.8, segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Recordemos que el triángulo rectángulo se llama así porque tiene un ángulo recto. El problema nos dice, demuestra que si AC es igual a DF, AB es igual a DE y el ángulo ACB es igual al ángulo DFE, que es igual a 90 grados, entonces el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Veamos la solución. Vamos a hacer coincidir los lados AC y DF uniendo los triángulos. De esa forma. Podemos observar que los puntos B, C y E están alineados. Esta parte de aquí. De donde podemos decir que el ángulo BCE es un ángulo suplementario. Todo suma 180 y está formado ¿por quién? Por el ángulo BCA más el ángulo EFA, es decir, 90 grados más 90 grados, y eso es igual a 180. Luego nos damos cuenta que el triángulo ABE es isósceles. Como los puntos B, C y E están alineados, entonces nos están formando un solo triángulo con el punto A. Y como vemos que AB es igual a AE, entonces ese triángulo es isósceles. Luego podemos verificar que el ángulo ABE, que es este, es igual al ángulo AEB, que es este de aquí, ya que son ángulos opuestos a lados iguales. Y es un triángulo isósceles, así que ambas justificaciones son válidas. Por lo tanto, puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, ya que tienen un cateto, que sería este, y la hipotenusa de igual medida. La hipotenusa y la hipotenusa. Muy bien, hemos demostrado entonces lo que se nos pedía. Pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Recordemos que estamos aprendiendo criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Hasta ahora hemos visto dos. El de la clase pasada, el primero, y el de esta clase. Dice, dos triángulos rectángulos son congruentes si se satisface alguna de las siguientes condiciones. Número 1. La hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida. Yo lo llamo HA. Es el criterio HA. Sirve solo para los triángulos rectángulos. Y número 2. La hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Yo lo llamo HC. Igual sirve solo para los triángulos rectángulos. Entonces tenemos el primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos, que es HA, hipotenusa, ángulo. Y el segundo, HC, hipotenusa, cateto. Si esos son iguales, entonces los triángulos son congruentes.
Veamos el ejercicio del lapicito. En los siguientes triángulos rectángulos, agrupa los que son congruentes. Justifica tu solución. El triángulo del literal A es ese que está ahí. Y al buscar su triángulo congruente, tenemos que es congruente con el literal B. ¿Por qué razón? Bueno, teníamos que el primer criterio era HA y el segundo HC. ¿Cuál de esos dos criterios cumple? Hipotenusa ángulo o hipotenusa cateto. Cumple el criterio número 2. Hipotenusa y cateto son iguales. El literal A y el literal B son congruentes por el criterio 2 de congruencia de triángulos rectángulos, ya que tienen iguales un cateto y la hipotenusa. Recordemos, cateto es uno de los lados que forma el ángulo recto, cualquiera de los dos puede ser, y la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto. Como tienen esos lados iguales, por el segundo criterio, esos dos triángulos son congruentes. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Hacer los demás ejercicios.